Lo que tú piensas es valioso y aquí te damos la oportunidad de expresarlo. Esto es el Opinómetro de World Channel. Contáctanos para tener una tertulia muy agradable aquí en el Opinómetro de World Channel. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a una versión más de El Opinómetro de World Channel. Y hoy tenemos un invitado muy especial a quien le vamos a dar la bienvenida, el doctor Jason Ardila. Bienvenido, doctor. Y vamos a hablar hoy de temas importantísimos que están ocurriendo en estos últimos días de campaña. ¿Cómo ve la lectura de las últimas medidas que está queriendo tomar la rama judicial con respecto a la campaña del doctor Abelardo? Sí, primero que todo, muy buenas tardes, Rafael. Un caluroso saludo a su merced y a toda la audiencia de su prestigioso canal World Channel. Sí, respecto del tema que estamos viviendo, la verdad yo veo con muy malos ojos estos temas jurídicos, esas dos acciones de tutela que se impetraron contra la campaña de Abelardo de la Espriella y la decisión, para mí errada, que toman los dos juzgadores de tutela, tanto en la tutela de la camiseta de la Selección Colombia como la segunda tutela, que es del uso de la bandera, del escudo y de frases como defensores de la patria o firmes por la patria. Son dos medidas totalmente desproporcionadas, son medidas cautelares. Y por una sencilla razón, y es porque la misma Corte Constitucional ha advertido en sus providencias que las medidas provisionales o las medidas cautelares no pueden convertirse en una sanción anticipada. Y veamos cómo aquí esas medidas provisionales o cautelares que han tomado los juzgadores, pues terminan convirtiéndose en una eventual sanción anticipada, porque pues miremos cuáles son las pretensiones de las tutelas. Básicamente, las pretensiones de la tutela ya se están concediendo en la medida cautelar. A propósito de eso, empecemos con la primera acción judicial, dijéramos, que fue la prohibición de una camiseta que es un producto privado, es una marca que no tiene ninguna relación con algún símbolo patrio. ¿Cómo ve ahí usted y qué pudo, o sea, en qué se incurre prácticamente la decisión de ese juez? Pues es que lo primero que hay que dejar claro, Rafa, es que la camiseta de la Selección Colombia no hace parte de un emblema estatal, ¿sí? Como lo es la bandera, el escudo y el himno nacional. Eso hay que dejarlo plenamente claro y tener lo que digo, claridad en el sentido de que la camiseta de Colombia es un artículo de comercio, ¿sí? Si bien es una prenda que distingue al seleccionado que nos representa, no deja de ser un artículo de comercio, un artículo que usted puede comprar tanto en las tiendas de Adidas como en la esquina de la calle, ¿sí? Es un artículo que no solo utiliza y compran y adquieren los colombianos, sino que también lo adquiere personas de otras latitudes, de otros países, ¿sí? Entonces, por eso encuentra uno desproporcionado eso, empezando desde la solicitud de la prohibición, ¿sí? O sea, empezando desde el concepto que tiene el tutelante, ¿sí? Sobre lo que es un símbolo patrio, diría yo, y pues la desproporcionalidad de la medida cautelar de la juzgadora, ¿no? Y a propósito Es un artículo de de la comercio, un juez, artículo de comercio que puede comprar cualquier persona. sí, y a propósito de la juez y esa acción que tomó, eh, ¿en qué puede haber incurrido ella al acelerarse a tomar esa decisión? No, mire, Rafa, para mí esa decisión de la juez se encaja perfectamente en lo que es un prevaricato, ¿sí? O sea, para mí está incurriendo en un prevaricato. Si no estoy mal, creo que contra esa juzgadora ya han iniciado procesos jurídicos en el que Legales. se habla el tema del prevaricato. Sí, ya hay denuncias ante la Fiscalía, ante el Consejo Superior de la Judicatura, ante la Procuraduría. Ya he tenido conocimiento, he alcanzado a leer algunas.
que han interpuesto y pues la verdad yo coadyuvaría perfectamente una denuncia de esas porque para mí sí está prevaricando la juez de la primer tutela y tanto el magistrado de la segunda tutela, el no uso de las frases firmes por la patria y defensores de la patria. Que es todavía más grave porque ya es, dijéramos, un nivel más alto en el área judicial y que tome unas acciones de estas, pues ya justamente pasamos al otro tema que es la otra tutela, que quiere pedirle o exige mejor que un candidato no use, imagínese, el nombre de su movimiento. Eso es algo como, pareciera como un chiste de mal gusto, ¿no? Sí, mire, y es que es un tema muy curioso, porque Abelardo de la Espriella recolectó firmas para fundar su movimiento político, ¿sí? Y el nombre y los colores que se utilizan en la identidad del movimiento previamente tuvieron un estudio por parte del Consejo Nacional Electoral para poder avalarlo, para poder avalarle las firmas, para poder avalar el nombre del movimiento, para poder avalar los colores, la identidad del movimiento. Ellos hicieron ese estudio, ¿sí? Entonces es curioso cómo una juez por intermedio de una acción de tutela, una acción tan importante, constitucional como la acción de tutela, pretende pasar por encima de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral al avalar el nombre del movimiento y la identidad, los colores del movimiento. Y ahí, por ejemplo, que ya hay un hecho pues, legal aceptado, es todavía más grave el fallo de este juez al prohibir, y porque ahí pues hay varias prohibiciones. Primero, el uso del nombre del movimiento. Segundo, el uso de un eslogan. Tercero, el uso de un símbolo, o cómo se podría llamar eso, el saludo militar. Cuarto, el uso de supuestamente la bandera. Bueno, hay como 5 prohibiciones. Y lo más grave, ¿no? Que le ordenaba en menos de 24 horas retirar toda la publicidad en todo Colombia. O sea, es algo como que le exigieran, condenaran a alguien y le dijeran, tiene que en una hora ir, por ejemplo, de aquí de Duitama a Bogotá, y esa es la sanción y tiene que cumplirla, más o menos como en esas proporciones, ¿no? Sí, pues vea, lo primero que tenemos que tener claro es que pues todavía no hay un fallo como tal, ¿sí? Hasta ahora es la medida cautelar desproporcionada, pero pues ahí existe. Pero fíjense cómo esa medida cautelar es arbitraria y es contra derecho, porque pues está violando el derecho a la libre expresión, porque ¿por qué no decir firme por la patria? O sea, y es que más que todo está en la palabra patria, ¿sí? Pero es una palabra que se utiliza en cualquiera, o sea, no puede tener una prohibición como tal. Todo el mundo dice, salve usted la patria, o sea, es una palabra que se utiliza en muchos sentidos. Entonces, esa decisión judicial básicamente está coartando los derechos del candidato, ¿sí? El derecho a la libre expresión. Y todas las prohibiciones. Por ejemplo, el uso de los colores de la bandera, el uso del saludo militar, es que no es exclusiva. O sea, si bien es un saludo militar, es un saludo que hace cualquier persona en cualquier momento. O sea, lo utilizan hasta en una novela. Entonces, tendríamos que tener, digamos, si alguien va a hacer un filme en el que va a realizar ese tipo de saludos, tendría que pedirle permiso a quién para poder hacerlo. O sea, sí es un tema que de verdad no tiene una explicación jurídica como tal. No tiene sentido, o sea, no ¿no? hay una explicación lógica, objetiva, ni siquiera jurídica. O sea, son decisiones de verdad sin sentido, como usted lo está diciendo. Sí. Por otro lado, por ejemplo, a estas alturas, ya en la recta final de la campaña, ¿qué más se pueden como inventar para frenar
este, esta acción, o mejor dicho, ese fervor popular, más bien como siempre lo ha definido el Tigre, con respecto a la gente, cómo se mueve de una u otra manera, y que definitivamente ellos, en vez de estar pensando cómo armar su equipo, sus propuestas, están pensando, se ve, ¿no? Se ve a leguas que están pensando es en cómo frenar a su contrincante. Entonces se están desgastando ahí vanamente, ¿no? Sí, pues mire, yo no podría ser, ¿cómo le Tan dijera? imparcial. Irresponsable. Yo no podría ser irresponsable en decir que estas decisiones judiciales obedecen a un tema político electoral. Pareciere, ¿sí? Pareciere que se está utilizando la justicia para perjudicar una campaña, pero pues no lo podría afirmar, ¿sí? Eso quedaría como para las conclusiones que cada persona saque, ¿sí? Pero sí he visto, sí se ve que, o sea, uno tiene ese sentimiento de que como que todo eso se conjuga con una sola razón y es la de perjudicar esa campaña que pues si bien ellos no lo tenían presupuestado, pues ha cogido mucho vuelo, sí, y ha tenido lo que usted dice, es un fervor popular. Mira, aquí ni siquiera hay una distinción de estratos ni de condiciones sociales y económicas, porque de todo el mundo, o sea, mucha gente está apoyando la candidatura de Abelardo de la Espriella. Y entonces uno ve cómo de pronto, o uno lo podría analizar de esa manera, cómo esa frustración los puede llevar a utilizar cualquier medio y herramienta para poder bajar esa popularidad. Mire, hoy tuvimos la noticia, o se vio en redes por ahí la noticia de que habían suspendido al presidente de la República. Igualmente uno no puede ser irresponsable, pero pues yo sí me atrevería a decir que eso también, o para mí sería como una especie o una jugada de la misma campaña del otro candidato para, no sé, como revivir su campaña, que pues para muchos la percepción es que está estancada, ¿no? La campaña de Iván Cepeda. Prácticamente no ha despegado. Y creo que lo que hablábamos antes de estar al aire, justamente en este momento Petro está en Estados Unidos, en Nueva York, ante la ONU, y desde allá de pronto todo eso, pues no sé, no quiere uno como ser mal pensado, pero puede ser como una medida para él poder revictimizarse allá y de pronto, porque es que ese es el problema. Cuando se ven perdidos se empiezan a generar como lástima y a autoatacarse para que la gente, o despertar un sentimiento de pronto eh, como de solidaridad con él o con ellos, pero se ve que de pronto nada de eso pues les ha funcionado. Sí, yo siento, mire, aquí nosotros no podemos decir que X o Y candidato va a ganar o ya la tiene ganada, ¿sí? Uno cumple con hacer una pedagogía y con ir a depositar su voto y hasta ahí, sí, entonces mal haríamos nosotros en decir que ya tenemos un ganador o que un candidato ya es el ganador, ¿no? Eso se sabe el 21 de junio, después de las 4 de la tarde. Pero lo que sí queda claro es que uno ve que han realizado un sinnúmero de ataques y que esos ataques, la verdad, no han resultado como ellos han querido, no les ha dado el resultado que ellos esperaban. Contrarios en esos ataques que han realizado contra la campaña de Abelardo de la Espriella, yo he visto que ha generado como más Más respaldo, ¿no? apoyo de la gente, ¿sí? Sí, como que lo respalda, como que la gente se volca más al respaldo del candidato y no les ha funcionado esos ataques. Por ejemplo, las dos tutelas que se han interpuesto, yo la verdad he percibido que la gente como que más quiere votar por Abelardo, como que más lo apoya. Y entonces en ese escenario de ver que esas estrategias no les han funcionado, pues yo digo, y te lo digo a modo personal, no, eh, como que hicieron la jugada de hoy, a mí se me hace que es una jugada netamente política, porque o sea, es claro que la Cámara de Representantes no es
¿Quién? La competente, no es la competente para sancionar, ¿sí? Todos sabemos que eso tiene un conducto regular, un proceso, y que la Cámara de Representantes se encarga de investigar y de acusar, ¿sí? Claramente nosotros tenemos claro que el presidente de la República sí ha participado abiertamente de política, o sea, eso le queda claro a todo el mundo. Y Sí. el que lo niegue de verdad es que qué discursos son los que escuchan, ¿sí? Petro abiertamente ha hecho política, se ha ido en contra de un candidato y ha apoyado a otro candidato abiertamente, ¿sí? Luego, que el resultado de esa operación es que sí exista una sanción, ¿sí? Pero esa sanción no la da la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, como yo le decía, se encarga de investigar y de acusar, y después de que acusa, le corre esa acusación al Senado, y el Senado es quien toma la decisión. Ahora, una medida cautelar, pues en este caso es complejo, y más porque el presidente de la República pues cuenta con un fuero especial, ¿sí? Sí, entonces para mí no cabría esa medida cautelar, esa suspensión del presidente, y más en cabeza de la Cámara de Representantes. Y además la persona que la implementa, ¿no? Ya sabiendo pues su vínculo civil, o el vínculo que tuvo civil con Roy Barreras y todo. O sea, no, es que es un Y tema que muy, además muy complejo, y lo siempre pone a uno se a ha pensar en presentado largo. como simpatizante del pacto histórico, o sea, parte fundamental de ese proyecto político. Pues si no estoy mal, la representante de la Cámara hace parte de ese proyecto político. No sé si quizá quien hubiese tomado esa decisión fuera, qué sé yo, del Centro Democrático, pues de pronto la gente hubiera dicho, no, es que es la persecución, ta, ta, ta. Por eso causa curiosidad que haya sido de la misma vertiente política, ¿sí? Pero Sí, lo que estaba diciendo su merced, o sea, eso hubiese podido utilizarse de una manera indebida, porque una victimización del presidente, un llamado a la movilización, ¿sí? Podido ser perjudicial para las elecciones que se sí, avecinan, claro. claramente. Son cosas que de todas maneras uno dice, pero aquí ¿qué está pasando? O sea, si quisieron hacer un mal a la campaña de Abelardo, lo que le están haciendo es un bien. Y realmente quien se está perjudicando son pues más el establecimiento. Porque ahí sí, como dicen, esas jugadas no le salieron muy bien. Sí, pero fíjese, digamos, poniendo en el contexto de lo que pasó hoy haya sido para favorecer una campaña, pues sí es un tema supremamente irresponsable, porque nosotros no podemos desconocer que Gustavo Petro mueve masas, y mueve muchas masas, ¿sí? Yo me atrevo a decir que los poco más de 9 millones de votos no son tanto como Iván Cepeda, porque para mí Iván Cepeda no me parece un buen candidato, sino que son más bien votos de Gustavo Petro. Entonces, es una realidad que Petro tiene su liderazgo ahí en su vertiente política, y tiene mucho apoyo. Una noticia como la de hoy, una situación como la de hoy, puede generar que ese más de 9 millones de personas que votaron por Iván Cepeda, pues se solidaricen con el presidente que aparentemente iba a ser suspendido, ¿sí? Y en medio de esa solidarización, perfectamente podemos estar en la generación de desmanes. Ya lo vimos cuando en otra hora sucedió lo del estallido social. Pues fíjese cómo esta irresponsabilidad puede lograr que se vuelva a dar una movilización como la de ese entonces, y con esa connotación y con esa fuerza. Eso podría poner en peligro la cita democrática que tenemos el 21 de junio. O sea, para mí, haber filtrado, si, qué es lo que dicen, que fue que se filtró o no, esa información, pues para mí es algo muy, muy, muy irresponsable por parte pues, de quien lo haya hecho. Si fue la La representante representante. Gloria, o quien haya sido, muy, muy, muy irresponsable, de verdad. Y a propósito de todos estos casos que estamos conociendo, en lo que tiene que ver con la responsabilidad legal que asumen tanto el magistrado como la juez, legalmente, ¿qué puede repercutir en ellos? Pues dado el caso que aparentemente han sido acciones ilegales, inconstitucionales,
arbitrarias. Sería la responsabilidad y la situación ya legal que les caería a ellos? Como ya se lo había mencionado Rafael, pues para mí es evidente el prevaricato y eso es un delito, ¿sí? El prevaricato es un delito que comete justamente un servidor público y es cuando emite resoluciones o sentencias totalmente arbitrarias, injustificadas, a sabiendas que está mal, ¿sí? O sea, ahí es donde se genera el delito, cuando el servidor público sabe que lo que está emitiendo, la sentencia o la resolución, es totalmente arbitraria y contrario a derecho, ¿sí? Nosotros vemos desde la perspectiva propia, ¿sí? Yo como profesional del derecho veo que ellos tienen que ser conscientes de que la decisión que están tomando es una decisión totalmente arbitraria y contrario a derechos, que más allá de proteger los derechos de los accionantes, está es vulnerando los derechos de la parte accionada. Y ahí perfectamente para mí cabe el delito de prevaricato. ¿Qué se les puede venir? Pues que les coloquen denuncias, ¿sí?, por el prevaricato. ¿Ante quién? Ante la Fiscalía, ante la Procuraduría y ante el Consejo Superior de la Judicatura, porque pues tienen que, o sea, ellos como servidores públicos y más como miembros de la rama, pues también pueden ser sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura. Y ahí es una situación muy delicada, me imagino, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que Dios me libre de caer en una situación legal y que sepan que pues que yo no estoy de acuerdo con, o sea, lo estoy tomando como ejemplo propio, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con Sí. las ideologías que promueve o ese tipo de lineamiento político. Y entonces llega un petrista que es juez y simplemente porque no comulgo con sus lineamientos políticos, entonces yo no tengo ninguna garantía y en ese momento pues estaría prácticamente a merced de Dios solamente, porque no habría como la ejecución de la justicia como tal. Sí, lo que pasa es que lo que su merced menciona es algo muy complejo y pues no sé si sería difícil de probar, ¿sí? La verdad lo que uno espera es que quien imparte justicia pues lo haga de manera imparcial, ¿sí? Ujú. Sin ningún sesgo político. Entonces, pues en principio lo que uno creería es que la juez de la República o el magistrado, ¿sí?, que hoy fungen como jueces de tutela, pues tomen decisiones de manera imparcial, ¿sí? Y esperando que no tengan ninguna afinidad política o que si la llegan a tener, porque pues es lógico que tienen que tenerla, pues no pongan esa afinidad política en su decisión, que sea una decisión objetiva y no subjetiva. Eh, ¿Qué podría, por ejemplo, si llegaba el caso uno de esos, o sea, lo que le decía, eso es difícil probarlo, ¿sí? Pero pues no sé si pueda Y existir el caso en que son un simples juez tenga una militancia. opiniones. Sí, que un juez tenga una militancia en un partido político y si eso se llegase a aprobar, o sí, o que abiertamente haya manifestado la afinidad con X o Y candidato, pues de pronto uno podría adjuntar eso como prueba dentro de primero la impugnación que se hará si llegado el caso la primera instancia es desfavorable al candidato, pues eso podría ser material probatorio para la impugnación y también podría ser material probatorio para las denuncias que ya habíamos mencionado anteriormente. Pero hay mucho de qué hablar. Pero sinceramente, pues vamos a hacer, dijimos que íbamos a hacer cortos, pero ya se nos va casi media hora. Entonces, por ahora, pues agradecerle inmensamente, pero queda cordialmente invitado para que nuevamente en otro No, cuando espacio quiera me invita, podamos acá ampliar estoy. otras cosas y sobre todo que hablemos del Partido Salvación Nacional, que hablemos de las propuestas del Tigre, que Claro que hablemos sí, de muchas cosas. Hay claro la que sí. posibilidad de pronto de que armemos aquí en vivo de una vez un próximo encuentro con más colegas suyos, con más simpatizantes de esta colectividad, para que hablemos abiertamente, hagamos un verdadero
conversatorio acerca de todo esto que pues nos atañe y que uno recibe a diario preguntas de aquí y de allí, y entonces lo que falta es tiempo para que personas como usted, profesionales en este caso en el área del derecho, pues nos puedan ayudar a dar como luces a todas esas inquietudes que surgen a diario. Claro que sí, Rafa. Su merced, cuando me vuelva a hacer la invitación, yo con todo gusto la aceptaré. Igual yo de entrada le digo que dentro del movimiento Salvación Nacional hay personas muy versadas que su merced puede invitar a su programa y que claramente sí pueden ayudarle a desmenuzar ese programa de gobierno de Abelardo de la Espriella. Claramente tienen y cuentan con el conocimiento. Ya nos hemos leído ese programa de gobierno que consta de 113 páginas. Y claro, en cualquier momento que su merced nos invite, aquí estaremos, claro. Bueno, entonces muchas gracias y vamos a hablarlo. Ahorita ya entonces empezamos a aclararlo porque el tiempo ya se acaba, ya el 21 está aquí a la vuelta de la esquina. Sí. Y lo que necesitamos es tiempo para poder desglosar todas estas propuestas. Agradeciéndole, doctor, por su amable aceptación a este espacio, por esta ilustración que nos da desde el punto de vista del derecho. Y a todos ustedes, amables televidentes, gracias por aceptarnos en sus dispositivos. Y aquí estaremos más adelante con otra versión más del opinómetro, si Dios lo permite. Feliz día para todos. Lo que tú piensas es valioso y aquí te damos la oportunidad de expresar. Esto es el opinómetro de World Channel. Contáctanos para tener una tertulia muy agradable aquí en el opinómetro.